Ok, habíamos visto eso. Se pueden clasificar al igual que los halogenuros de alquilo en si son primarios, secundarios, terciarios. También lo vimos. Que si dos son vecinos si dos, perdón, son vecinos porque están en carbonos adyacentes, estamos hablando que son vecinales. Si tenemos dos sustituyentes OH que están sobre el mismo carbono, estamos hablando que son geminales, de gemelos. Cuando son dos a los alcoholes que tienen dos OHs, en general se les denomina glicoles. La nomenclatura también la habíamos empezado a ver. Vean también que el OH tiene mayor importancia, ¿verdad? Tiene preferencia sobre halógenos dobles y triples enlaces. Entonces, en la numeración vamos a buscar el que tenga el OH con el número más bajo. Esa era la segunda regla. La tercera regla dice el nombre del alcohol se construye numerando en orden alfabético los sustituyentes, si es que los tiene. Luego la raíz del nombre que indica el número de átomos de carbono correspondiente a la cadena más larga basándonos en el nombre del alcano de igual número de carbonos. Y por último, la localización del grupo OH y la terminación OL. Esa es la terminación cuando el alcohol es el principal. Los nombres correctos para los dos alcoholes anteriores según Yupac son, es lo que habíamos visto, en la posición 2 tenemos al ol, en la posición 4 que tenemos un propil, ¿sí? Entonces tenemos 4 propil octan, 2 ol, lo que habíamos visto. El segundo, la numeración más baja para el alcohol es el que está de derecha a izquierda, donde tenemos el OH en la posición 4, entonces sería, vamos a ver, sería 4 ol. En la 6 que tenemos un grupo etenil. Ese etenil, este que está acá, miren, donde está mi cursor. Ese es el grupo etenil. Es un alqueno, nada más son dos carbonos, por eso es un etenil. En la posición 5 tenemos un etil, en la posición 2 y en la 8 tenemos en total 3 metilos, entonces tenemos 6 etenil, 5 etil, 2,8,8 trimetil nonan, 4 ol o 4 nonanol, que eran las dos formas que podíamos nombrarlos. En ese caso, los dos son monohidroxílicos porque solo tienen un OH y ambos están sobre un carbono secundario. Eso es importante. Ok, acá es un compuesto diferente, este que estoy marcando ahorita acá. Dice que ese se clasifica como un diol. ¿Por qué? Porque tiene dos OHs. Y el nombre de Yupac es. Ok, veamos, le vamos a dar la numeración más baja a los alcoholes, entonces sería 1, 2, donde me da el primer alcohol, y el 3 y el 4, en la posición 4 está el siguiente alcohol, entonces ahí va la numeración, ¿verdad? Y la cadena más larga. Entonces en la posición 5 tendríamos un isopropil, en la posición 6 un metil, en la posición 8 un bromo. Entonces tenemos 6, vean, en la posición 6 aparte del metil tenemos un alqueno. ¿Y qué isomería geométrica tiene el alqueno? E o trans, ¿verdad? Entonces sería un 6E, 8 bromo, porque en el 8 está el bromo, 5 isopropil, 6 metil, nona porque es de 9 la cadena principal, nona 6 en, que es el alqueno otra vez, el alqueno que está en posición 6, 2,4 diol. Esa sería la nomenclatura de UPAC-DS. Pero no es la única forma de nombrar a los alcoholes. Los alcoholes también tienen su nomenclatura de clase funcional, al igual que los halogenuros de alquilo, dice. Es muy utilizado en la actualidad todavía, principalmente para los alcoholes que tienen un solo OH, ¿sí? Ahorita van a ver por qué. En este sistema se nombran como alcohol alquílico, es decir, el nombre se compone de dos palabras. La primera sería alcohol, indica la clase funcional del compuesto, y la segunda indica el tamaño de la cadena carbonada. Esta nomenclatura es útil nada más para alcoholes sencillos. Entonces veamos. Por ejemplo, vean el primero, el que solo tiene CH3OH. El Yupac sabemos que es metanol, porque termina en ol
y porque viene del metano, que solo tiene un carbono. Y entonces el nombre de clase funcional sería alcohol metílico, ¿sí? En el caso del de dos carbonos, sería el etanol, el Yupac. ¿Cuál sería el nombre de clase funcional? Alcohol etílico, ¿sí? Incluso ya lo han de haber escuchado anteriormente. El de 3, que es el que viene del propano, el que viene del propano, sería el propanol. Bueno, hay uno propanol, sería el alcohol N-propílico. O si es el 2-propanol, que es el que está acá, sería el alcohol isopropílico. Y así cada uno. El alcohol, aquí tenemos 2-metil-2-propanol, que es el alcohol terbutílico. En este caso tenemos un bencílico, que es el nombre de IUPAC sería fenilmetanol. Aquí están poniendo como sustituyente al grupo fenil. Y el nombre de clase funcional sería alcohol bencílico. Tenemos aquí el último, que sería el propa 2 en 1-ol, sería el Yupac. Si lo ven, se llama propa porque tiene 3 carbonos. En la posición 2 está el alqueno y en la 1, que es como es principal, el alcohol. Nombre de clase funcional, alcohol alílico, ¿sí? Y aparte los alcoholes tienen un tercer tipo de nomenclatura, ya es relativamente antiguo. Es un sistema poco utilizado, en el que van a considerar a los alcoholes como derivados del metanol, ¿sí? Antes denominado como carbinol, a eso le decían al metanol, le decían carbinol. Solo al metanol le decían carbinol. Entonces esa va a ser la base. En este sistema, los átomos de hidrógeno del metanol o carbinol pueden ser sustituidos por grupos carbonados y en consecuencia el alcohol resultante puede considerarse derivado del carbinol. Entonces, tenemos metanol, alcohol metílico y entonces la nomenclatura de carbinol del metanol sería solo carbinol porque les dije que era la base. ¿Qué pasa con el etanol? El etanol ya es un metilcarbinol, porque le están agregando un carbono más al carbinol, es un metilcarbinol. El propanol sería etil, el caso del 1-propanol sería etilcarbinol. ¿Por qué? Porque ahora estamos agregando dos carbonos en la misma cadena carbonada. ¿Qué pasa con el isopropanol o el 2-propanol? Ese es un dimetil porque tiene dos metilos a los lados y en medio que tiene un carbinol, dimetilcarbinol. El caso del terbutílico sería trimetilcarbinol. En el caso del alcohol bencílico sería un fenil y tomamos en cuenta solo el carbono que está acá como carbinol, ¿sí? En el caso del alcohol alílico sería un vinil carbinol, ¿sí? No sé si hay dudas con la nomenclatura de carbinol. Miren, a pesar de ser antigua, pues todavía así a lo lejos puede hacer que lo escuchen, pero en el examen corto va a venir. O sea, el siguiente examen corto les van a evaluar nomenclatura y clasificación tanto de halogenuros de alquilo y arilo como de alcoholes, fenoles y éteres, para que lo tengan en cuenta. Y también, como siempre, van a haber varios con nombres comunes o triviales, ¿verdad? Eso no hacen referencia a ningún sistema, no es sistemático, ¿sí? Es decir, que los nombres comunes no nos van a decir cómo construir una estructura, ¿verdad? Como IUPAC, que sí no lo da. Por ejemplo, van a encontrar en algunos, tal vez frascos muy antiguos, alcohol de madera. Y el alcohol de madera es metanol. Alcohol de grano es el etanol. El alcohol amílico es el 1-pentanol. El sorbitol es, aquí está mal, aquí falta hexanol. Es el 1,2, 3, 4, 5, 6 hexanohexanol. ¿Sí? Es un poliol entonces. Está el pentaeritritol, que es todo este compuesto que está acá. Está la glicerina tiene 3 OHs, es el 1,2,3 propanotriol. El alcohol teramílico, el alcohol isoamílico, etilenglicol, que es un glicol es de 2 OHs. Entonces hay algunos nombres comunes por ahí.
Algo que también es importante es que los alcoholes son como derivados del agua, se podría decir. ¿A qué me refiero con esto? Voy a dibujar acá de manera rápida. Por ejemplo, acá el agua. Tengo agua. ¿Qué pasa si le intercambio un hidrógeno y le pongo un grupo R? ¿Qué es lo que tengo? Un alcohol. Por eso se dice que son como derivados de agua, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ustedes han visto en análisis inorgánico que el agua se puede hidrolizar, tiene cierto pKa, ¿verdad? Entonces que puede funcionar tanto como ácido como base, ¿verdad? El asunto es que puede, de alguna manera, podría hidrolizarse uno de sus hidrógenos y formar, por ejemplo, esto, ¿verdad? OH- más H más. Pero resulta que si le agregamos una base lo suficientemente fuerte a un alcohol, podemos arrancar ese hidrógeno, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Un R o menos más el ácido, ¿verdad? Que se llevó la base fuerte. Entonces, esto que está acá, este OR menos, se le llama alcóxido, que viene de un grupo alquilo, ¿verdad? Pero le queda un óxido, alcóxido, ¿sí? Entonces voy a regresar acá. Entonces, las sales de los alcoholes es eso, ¿verdad? Que toman ese protón y lo vuelven un anión. Entonces dice, ah, tendrán la estructura general RO menos más positivo, en donde M va a ser el metal alcalino como sodio-potasio, por ejemplo. Ahí va a depender de la base que utilicen, ¿verdad? Pero va a ser una sal que va a tener su contraión. Y las sales se van a nombrar cambiando la terminación anol del nombre IUPAC del alcohol por óxido de e indicando el metal alcalino presente, es decir, se nombran como alcóxido de. Por ejemplo, el del inciso A sería el 3-ciclohexil propóxido. ¿Por qué? Porque está en la posición 1, 2. En la posición 3 está el ciclohexil, porque quien va a ser el principal va a ser el donde está el oxígeno. Entonces en la posición 3 está el ciclohexil propóxido. Propóxido. Ese óxido viene de ese oxígeno que está ahí, de sodio. ¿Por qué sodio? Porque tiene el Na ahí. El inciso B viene del metanol, ¿sí? Entonces va a ser el metóxido del metal de potasio, sería en este caso, ¿verdad? Porque tiene la K. El siguiente vendría de qué alcohol. Vamos a ver quién me puede mencionar de qué alcohol viene el del inciso C. Se llama etóxido de sodio, ahí dice, pero ¿de qué alcohol proviene? Vamos a ver si alguien lo conoce. Muy bien, Otoniel, del etanol. Viene del etanol. Entonces esa sería la nomenclatura de alcóxidos, ¿sí? Tenemos también otros tipos de alcoholes, los que son aromáticos, los OH que están unidos a anillos aromáticos, esos les llaman fenoles, ¿sí? Los fenoles se diferencian de los alcoholes en el que el grupo OH está enlazado directamente a un anillo aromático. El nombre IUPAC del fenol es hidroxibenceno, ¿sí? Pero casi nadie le llama hidroxibenceno, es raro. Utilizan el nombre hidroxi cuando ya no es tan importante ese OH, ¿sí? Cuando hay algo que es más importante que el OH, entonces ya no se usa el ol al final o fenol, sino van a utilizar hidroxi como que fuera un sustituyente. Pero más adelante vamos a ver otros grupos funcionales para cuando pase eso. Ok, dice aquí, como les decía, es poco utilizado, por lo que la IUPAC permite el uso del nombre fenol para dicho compuesto, siendo entonces a su vez el nombre correspondiente de clase funcional. Y el nombre sufijo que identifica la estructura padre cuando no hay otro grupo de mayor precedencia, ¿sí? Cuando no hay nadie más importante que el OH va a ser fenol, pero si hay alguien que es más importante que el alcohol, entonces ahí cambia el asunto, que es lo que les decía. Entonces aquí se utilizará el prefijo hidroxi para nombrar el OH cuando tenemos, cuando tenemos a alguien de mayor importancia y lo vamos a acompañar del número de posición, ¿verdad?
que se indica. Por ejemplo, el primero que está aquí, el nombre común es ácido salicílico, ¿sí? Es, ustedes conocen la aspirina, ¿verdad? La aspirina es ácido acetil salicílico. Le quitan el acetil y lo que tienen es el salicílico, o sea, es la misma fuente. Ese es el nombre común, pero el nombre IUPAC sería, en este caso, ácido 2. Es ácido porque aquí arriba tiene un grupo ácido carboxílico, ácido 2 hidroxibenzoico. Entonces, en este caso, el OH queda como un sustituyente, ya no es el más importante. Aquí tenemos otro, vean, este que está acá se llama ácido pícrico, que es el nombre común. Vean que tiene todos esos grupos nitro al ser muy desactivantes, hacen muy ácido ese protón que está con el OH. El nombre IUPAC de ese es el 2,4,6 trinitrofenol. Acá el OH sí es el importante, si se dan cuenta, porque queda el nombre al final, fenol, porque el nitro no es más importante que el alcohol. Este último que está acá es el que le da el olor característico a la vainilla, se llama vainillina. Y entonces su nombre común es vainillina, pero el nombre IUPAC, si lo ven acá, hay que tomar como principal, en este caso el principal es el aldehído, que está abajo, entonces me queda como sustituyente el OH, que va a estar en la posición 4. 4 hidroxi, 3 metoxi, porque acá tenemos un metoxi, benzaldehído se llama este. En la nomenclatura común, hay una nomenclatura común muy utilizada en el caso de los fenoles, ¿sí? Principalmente para los disustituidos, y en los disustituidos ahí se va a retomar estos prefijos de orto, meta y para. También existen otros que tienen nombres triviales y comunes, que también han sido reconocidos por la IUPAC al fin y al cabo, ¿verdad? Resistieron. Por ejemplo, vean estos tres primeros. El tener en el anillo aromático dos sustituyentes donde uno es un OH y el otro es un metilo, estamos hablando de un cresol. Pero pueden haber diferentes combinaciones entre los sustituyentes. ¿Sí? Puede hacer que tengamos en posición 1,2 el cresol, 1,3 o 1,4, ¿verdad? Entonces en nomenclatura común sería ortocresol, metacresol y paracresol. En el segundo grupo vamos a tener ahora los que tienen dos OHs. Igual va a depender si están en posiciones 1, 2, 1, 3, 1, 4, solo que acá ya no son nombres, ya no están sistemáticos, sino es de memoria. El primero, cuando los OHs están en posiciones 1, 2, se llama catecol. Cuando están en posiciones 1, 3 se llama resorcinol. Y cuando están en posiciones 1, 4 se llama hidroquinona. ¿Sí? Pónganle atención a esto. Estos sí se los van a tener que aprender de memoria porque así es. O sea, no tienen nombres sistemáticos y vienen en el corto. Este grupo de acá se le llama, viene del naftaleno, pero como tiene un alcohol se llama naftol, ¿sí? Como está en la posición de arriba es un alfa, cuando está en la posición de un lado es el beta, naftol, ¿sí? La IUPAC sería 1-naftol, el primero, el alfa sería 1-naftol y el segundo sería 2-naftol, esa sería la diferencia. Aquí el último grupo, aquí tenemos otros dos importantes, el de la izquierda es el eugenol. Yo les voy a dejar de tarea propia, háganla porque les puede servir. Saquen el nombre IUPAC de ese eugenol. El eugenol es conocido porque se extrae del aceite esencial del clavo de olor, ¿sí? Está muy asociado a ese olor a dentista, el eugenol. Y el otro es el guayacol. La diferencia es esa cadenita con alqueno, que no la tiene. No sé si han oído del guayacolato. Hay unos jarabes de guayacolato que los dan como jarabes para la tos. Los extraen de ese compuesto. ¿Ok? Los fenoles, al igual que los alcoholes, pueden formar sales con metales alcalinos. De hecho, es hasta más fácil quitar ese hidrógeno de los fenoles y formar el correspondiente, como en los alcoholes era el cóxido. Ahora aquí en fenoles se van a llamar fenóxidos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el primero acá que tenemos es el 2-metilfenóxido de sodio. Tenemos también el alfa, viene del alfa naftol.
pero como ya le quitamos hidrógeno va a ser alfa-naftóxido de sodio. El tercero viene del ácido pícrico. El nombre común sería picrato de sodio, ¿verdad? Si no es el 2,4,6 trinitrofenóxido de sodio. ¿Ok? No sé si hay alguna duda con los fenoles. Cualquier cosa me dicen. Los éteres. Ok, regreso aquí. Derivado del agua. ¿Qué pasa si ahora en lugar de los hidrógenos con el agua sustituyo los dos hidrógenos ahora y les pongo grupos R por los dos lados? Ahora estamos hablando de un grupo éter, ¿sí? Este era agua. Esa es la relación que hay entre el éter, alcoholes y agua. Entonces los éteres son compuestos orgánicos que pueden considerarse análogos al agua porque ahora vamos a sustituir los dos hidrógenos por dos grupos alquilo o arilo. ¿Cómo se pueden clasificar? Se pueden clasificar de acuerdo a si son alifáticos, podemos tener éter alifático o éter dialquílico. Si son aromáticos, éter aromático o éter diarílico. Podemos tener uno sí y uno no, ¿verdad? Uno que sea alifático y el otro que sea aromático sería un éter alquil arílico. El átomo de oxígeno forma parte, cuando el átomo de oxígeno forma parte de un anillo, va a ser un éter cíclico. Aquí sí podemos nombrarlo dentro de un ciclo. El éter puede clasificarse en el grupo de los compuestos heterociclos. Los epóxidos, que pueden considerarse como derivados del éter cíclico oxirano. Se los voy a dibujar acá. Vamos a borrar acá. Ya les había dicho, ¿verdad? El éter es un oxígeno y tiene dos grupos R a los lados. ¿Qué pasa si estos grupos R son un ciclo? Es decir, si yo dibujo esto. Estos serían mis grupos R. R aquí y R acá. Pero si se dan cuenta es un ciclo. Ese ciclo es un heterociclo. ¿Sí? En este caso el oxígeno puede tener los dos enlaces unidos a ese grupo. Y en el caso específico del heterociclo de 3 miembros que tiene un oxígeno, son los epóxidos. ¿Sí? Son algo famosos porque se usan en resinas o en pegamentos. También vamos a tener los éteres corona. Esos los vamos a ver de último. Compuestos cíclicos que contienen 4 o más átomos de oxígeno en un anillo de 12 o más miembros. Vamos a ver los éteres corona. De acuerdo a la estructura, también los pueden clasificar de acuerdo a la estructura de los grupos unidos al oxígeno. Por ejemplo, si los dos grupos que están unidos al oxígeno son iguales, se dice que es simétrico. Pero si son diferentes, es asimétrico. También los pueden clasificar de acuerdo al número de grupos éteres que hayan presentes en la estructura. Por ejemplo, si hay 2, es un diéter, si hay más, poliéter, etcétera, ¿verdad? Los grupos éter más abundantes son aquellos que contienen la estructura CH3OR, donde R puede ser otro grupo alquilo arilo y se clasifican como éteres metílicos. ¿Por qué? Porque de un lado tiene el CH3, que viene de un metilo. Veamos la nomenclatura. Los éteres, al igual que los halógenos, no tienen prioridad en el sistema IUPAC y se nombran como sustituyentes cuando se encuentran en una cadena o anillo. Se usa el nombre alcoxi para indicar el grupo R o menos unido a la cadena o anillo principal. En el caso de grupos aromáticos, los nombres más comunes son fenoxi y naftoxi. Eso es lo que habíamos visto. Es parecido a lo que vimos en la parte de sales, de alcoholes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el primero, veamos, es metoxiciclohexano. Metoxiciclohexano. ¿Por qué? Porque tenemos un Me y un ciclohexano, ¿sí? En el segundo, ¿qué es lo que tenemos? Un derivado de fenol, sería un fenoxi y el resto de la otra cadena. ¿Qué sería la otra cadena? Sería de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sería un octa.
como tiene dos alquenos, habría que ver en qué posiciones. 1, 2. Vamos a ver, en la posición 1, 2, 3, 4, 5. En la dosis 5, contando del extremo de la cadena. Fenoxiocta 2,5 dieno. En este caso, no se puso el nombre del isómero, que era, ¿verdad? Pero se dibujó el trans y el trans. Entonces podrían colocar ahí que es trans-trans o E2E, 5E. Acá no, si se dan cuenta, la numeración no prefirió al oxígeno porque el éter pierde importancia. Vamos a ver más ejemplos más adelante. También tenemos la nomenclatura de clase funcional. En este también les van a preguntar. En este sistema se nombran como éter dialquílico o diarílico. En el caso de éteres simétricos de alquilo o de arilo, ¿verdad? Según sea el caso. El nombre se compone de dos palabras. La primera, éter, indica la clase funcional del compuesto. Y la segunda indica el tamaño y estructura de los grupos enlazados al oxígeno. Por ejemplo, vamos a ver un éter. Voy a dibujar aquí uno. ¿Cómo nombrarían este? Este que estoy marcando aquí en un cuadrito. Véanlo, son de dos carbonos por los dos lados. Regresemos, dice, este sistema se nombra como éter dialquílico o diarílico en el caso de éteres simétricos de alquilo. Es decir, el nombre se compone de dos palabras, de la palabra éter de primero. Indica la clase, que el éter lo que va a indicar es qué grupo funcional es, ¿verdad? Y la segunda nos va a indicar el tamaño y estructura de los grupos enlazados, como dialquílico. Entonces, este lo nombraría como éter dietílico, ¿sí? Como del alcohol etílico, por ejemplo, el de dos carbonos. Entonces sería éter dietílico. Hagamos otro. 3. El de 3 sería un éter propílico, dipropílico, perdón. Dipropílico. Sí, esa sería la nomenclatura de clase funcional. En el caso de éteres asimétricos, el nombre se compone ahora de tres palabras. Sería de éter alquílico. Alquílico. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer aquí el de 3 y el de 2. Y vamos a ver. Ya que debe indicarse la estructura de cada grupo carbonado del oxígeno citándolos en orden alfabético. ¿Ok? Entonces, en orden alfabético iría. De este lado tenemos etil y de este lado tenemos propil. Entonces, por orden alfabético sería éter, etil, propílico. ¿Sí? Esa sería la manera de nombrar en clase funcional un éter que sea asimétrico. Van a haber otros tipos de éteres, por ejemplo los de heterociclos. Dice, estos éteres, los éteres alifáticos cíclicos pueden nombrarse de tres formas, usando la nomenclatura Hansch-Widman para heterociclos específicamente, usando la nomenclatura de reemplazo o bien usando nombres comunes o triviales. Para los objetivos del curso solo se evaluará por el nombre del sistema Hansch-Widman. Para el oxirano y el dioxano, solo esos dos. Entonces el oxirano es el de tres miembros, este que estoy marcando acá. Su nomenclatura de reemplazo sería oxa, ciclopropano, y el nombre común sería óxido de etileno, ¿sí? Porque viene viene del alqueno, del etileno. Y el otro que se evalúa es por eso están marcados aquí en negrita, si se dan cuenta.
que son los de los que les van a evaluar, nada más esos dos. Y el otro es el 1,4 dioxano, que en su nombre de reemplazo sería 1,4 dioxaciclohexano. ¿Ok? Los demás no se los van a preguntar, pero ahí están. En el sistema de nomenclatura de reemplazo se considera el éter como un hidrocarburo en el cual el grupo CH2 ha sido reemplazado por un oxígeno. Por lo mismo, la posición del oxígeno debe indicarse y se emplea el prefijo oxa para indicar que ahí se encuentra un oxígeno y no un CH2. El sistema puede usarse también para nombrar aquellos poliéteres acíclicos que resultan complicados de nombrar usando el sistema alcoxialcanos. Por ejemplo, vean este que está acá. El nombre trivial es diglima. ¿Pero qué es? Es un éter dimetílico, porque por acá tiene dos metilos, si se dan cuenta. Y en el centro sería un dietilén, porque tiene dos metilenos adentro. Entonces sería éter dimetílico del dietilenglicol. Eso está un poco complicado de reemplazo, ¿verdad? De funcional. De reemplazo sería este que está acá. Lo que hay que hacer es nombrar en qué posiciones están los oxígenos, ¿sí? Y por cada oxígeno le van a poner el nombre oxa, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el número de miembros al final del que vendría. Entonces, en este caso vendría del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 del nonano. Entonces, ¿dónde van a hacer las sustituciones? En la posición 2, en la posición 5 y en la posición 8 para tener el 2,5,8 trioxa de los tres oxígenos nonano. ¿Sí? Los epóxidos son los ciclos de 3, ¿verdad? Los éteres cíclicos de 3 miembros en el anillo de la función éter. Hay dos formas de nombrar los epóxidos. En el primer caso se nombran como óxidos de alqueno, ya que eso hace referencia a la forma en que se preparan, por ejemplo, óxido de etileno, a lo que les decía, se viene del alqueno etileno o eteno. Este sistema solamente es útil para epóxidos muy simples. Para epóxidos más complejos, cuando hay otros grupos funcionales, la cadena es muy larga o está ramificada. Se nombran usando el prefijo epoxi, teniendo cuidado de antecederlo por los dos números que indican la posición de los dos carbonos a los cuales está unido el oxígeno. Por ejemplo, este primero que está acá se llama óxido de propeno. Ese es su nombre de óxido de alqueno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque viene del propeno, del alqueno de 3. Viene del propeno, ¿sí? Otra forma de nombrarlo es esta clasificación de epóxido, que es numerando donde están los carbonos que está unido al oxígeno, que sería el 1,2 epoxi propano, porque viene del de 3. Veamos el segundo. El segundo hay que tener la menor numeración. Entonces, del lado izquierdo tenemos 1, 2, 3. Sería la numeración menor que le podríamos dar al epóxido, la 2 y 3. Por eso es que es 2,3 epoxi pentano, porque viene de 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? ¿Y de dónde viene? ¿De qué alqueno? Del óxido de 2-penteno. Este vendría del óxido de ciclohexeno. En este caso, 1,2 epoxi ciclohexano. Vean este último que está un poco más complicado. Vendría del, vamos a ver, lo numeramos de izquierda a derecha para tener el número locante más bajo para el epoxi. Entonces teníamos 2,3 epoxi y en la posición 5 un metilo, 5-metilhexano. ¿De qué alqueno viene? Del 5-metil-2-hexeno. Entonces sería el óxido de 5-metil-2-hexeno. Y por último, estos que están acá son los éteres corona. Les llaman éteres corona por eso, porque son como poliéteres que están como en un ciclo grande, ¿sí? Por eso les llaman macrociclos. Y se pueden considerar como polímeros de unidades OCH2, CH2 y pueden nombrarse utilizando un sistema abreviado que utiliza dos números. Por ejemplo, este es 12 corona 4. 12 porque es de 12 miembros. Vamos a ver si vamos a empezar acá con este oxígeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6
7, 8, 9, 10, 11 y 12. Corona porque es una corona y 4 porque hay 4 oxígenos, ¿sí? Aquí está. Ahí está. Ahora yo les exhorto a que manera de ejercicio nombren ese compuesto corona como que fuera de reemplazo. Acuérdense que el de reemplazo es el que lleva oxa, y solo sustituyen los números, los oxígenos por posiciones. Los exhorto a que lo hagan, ¿sí? Ok, voy a poner la presentación, voy a dejar de compartir esto para mientras. Para entrar a la unidad que nos surge. ¿Sí? En unos 10 minutos descansamos. Entonces, esta unidad es bastante importante. Según tengo entendido, ustedes ya empezaron a ver esto en laboratorio, que es la unidad de estereoquímica. Esta unidad es bastante importante no solo en química orgánica, en bioquímica también lo es. En algún momento del curso les platicaba de lo que era superponible y de la mano izquierda y de la mano derecha. Ok, casi no lo entendieron en laboratorio. Igual aquí lo vamos a ver, lo vamos a ver de cero. Algunos objetos no son iguales a su imagen en el espejo, al no ser iguales es que van a carecer de un plano de simetría. Las moléculas orgánicas, incluyendo muchas con actividad biológica, carecen de un plano de simetría como resultado de los sustituyentes sobre un carbono sp3. Eso es lo más usual. Entonces el ejemplo más práctico que les suelen poner en un libro de química orgánica en esa unidad es la mano izquierda y la mano derecha. O sea, si ustedes ponen su mano izquierda sobre su mano izquierda en el espejo, ¿cuál va a estar en el espejo? Adentro del espejo va a ser la mano derecha, ¿sí? Pero ahora ustedes traten de poner la mano izquierda atrás de su mano derecha y me dicen si es la misma. Si de alguna manera la derecha es igual que la izquierda, ¿qué me responderían? Pongan su mano izquierda atrás de su mano derecha. Ya vimos que si ustedes ponen su mano izquierda en el espejo, lo que van a ver es la mano derecha. Ahora, si ustedes ponen su mano izquierda atrás de su mano derecha, la pregunta es, ¿la mano izquierda es igual a la mano derecha? No es lo mismo, muy bien. No es lo mismo. Aquí me dijeron que no es lo mismo. Exactamente. Esa imagen especular, o sea, estamos viendo en el espejo la misma mano izquierda, ¿sí? Pero lo que estamos viendo en el espejo es la mano derecha. Si ponen la mano izquierda atrás de la derecha, nunca va a encajar. ¿Por qué? Porque nuestras manos carecen de plano de simetría, ¿sí? Vamos a ver un poquito más de esto. Esa falta de simetría, de que algunas cosas no sean superponibles, ¿verdad? Que no sean lo mismo. Es un efecto que le vamos a llamar quiralidad, ¿sí? Y fíjense que ese efecto de quiralidad lo vamos a observar en aquellos carbonos, lo vamos a observar en carbonos que sean sp3. Ustedes ya saben que al ser sp3 van a ser tetraédricos y van a tener 4 sustituyentes. ¿Qué sucede? Que cuando los 4 sustituyentes son diferentes, van a carecer de plano de simetría. Entonces, cuando ustedes colocan, por ejemplo, una molécula, no sé si les pusieron a hacer modelos moleculares con plasticina, a lo mejor, no sé, o si alguien tiene modelos moleculares. Cuando ustedes los ponen, cuando hacen un modelo molecular con un carbono en el centro y le ponen 4 sustituyentes distintos y lo ponen en el espejo,
les da que no tienen un plano de simetría, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la regla? La regla es que cuando tenemos cuatro sustituyentes y los cuatro son distintos, vamos a carecer de ese plano de simetría y les van a llamar carbonos quirales, ¿sí? Entonces, quiralidad es el término que empleamos para describir aquellos objetos que presentan una relación con su imagen en el espejo similar a nuestras manos. ¿Por qué es importante que ustedes comprendan este tema? Porque fíjense que la naturaleza se rige por esto. La quiralidad de las moléculas hace posible que las interacciones específicas entre enzimas y sustratos sean muy claras. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Cuando ustedes entran a su casa o por una puerta y está cerrada la puerta, para poder entrar necesitan meter una llave para poder abrir, ¿sí? Les pregunto yo, ¿pueden meter cualquier llave? No, necesitan una llave específicamente para esa cerradura, para poder abrir. Entonces, la interacción de una enzima y un sustrato es como una interacción cerradura-llave. Necesitan que el sustrato sea exacto, la llave sea exactamente la que tenga la forma de la cerradura para poder abrir, de lo contrario no va a ocurrir nada. Y las enzimas son proteínas como cerraduras, que si no le ponen la molécula adecuada exactamente, no va a hacer su reacción bioquímica, por ejemplo, ¿sí? Y todo nuestro cuerpo, todo nuestro metabolismo funciona de esa manera, con enzimas. Los medicamentos funcionan porque llegan a interaccionar con enzimas o con proteínas. Las enzimas son proteínas. Interaccionan en sitios activos de proteínas y tienen que casar exactamente igual. Entonces no es lo mismo una molécula como la mano izquierda que como la mano derecha. Resulta que hay moléculas que las proteínas solo reconocen las de la mano izquierda, por ejemplo, no las de la derecha, ¿sí? Por eso es que es importante, ¿sí? Y es importante también en el efecto farmacológico. Aquí les ponen un ejemplo. Vean, dice más limoneno, aquí en las estructuras. Dice más limoneno y dice menos limoneno, ¿sí? Si ustedes ven las dos moléculas dirán, no, esto es lo mismo, pero no es lo mismo. Ahí lo único es que una es la imagen especular de la otra, pero cuando quieren poner la otra atrás por ejemplo, la de la izquierda atrás de la derecha, nunca les va a encajar, ¿sí? Por eso es importante que ustedes hicieran bien sus modelos moleculares. Sí hicieron modelos moleculares en laboratorio. Necesito que me confirmen. Sí, Ok, porque con esos modelos ustedes se dan cuenta de que no es lo mismo, ¿verdad? El de la izquierda que el que la derecha, ¿sí? Y nuestras enzimas son tan, pero tan específicas que, por ejemplo, miren el de la izquierda, va a oler a naranja, porque es el más limoneno. Y el otro aquí dice que va a oler como árboles de pino, pero yo lo que sé es que huelen diferente los dos. O sea, nuestras enzimas en nuestros receptores en la nariz los van a identificar con diferente olor. Y un olor a naranja y un olor a pino es totalmente distinto. O sea, van a decir ustedes sin nada que ver una cosa con otra, pero la estructura es esa, ¿sí? Entonces, esos pequeños cambios, es esa estructura espacial, porque al final es en tres dimensiones. Las enzimas las llegan a detectar de una manera, ¿sí? Por eso es que es importante. Más importante aún porque hemos cometido errores como especie. Y bueno, aquí un ejemplo, ¿verdad? Entre otros, es el de la talidomida. La talidomida aquí dice, era un fármaco que se comercializó a finales de los años 50 hasta mediados de los años 60 como un sedante y funcionaba como un sedante. Y también funcionaba para combatir las náuseas durante el primer trimestre del embarazo. Pero había un problema, pero el problema ya se dieron cuenta después, por eso es importante la farmacovigilancia.
que tenía un isómero. ¿Dónde está el centro quiral en esta molécula? Está acá en esta posición, ¿sí? Que es la posición que tiene 4 sustituyentes distintos sobre un carbono sp3. Esa era la regla, ¿verdad? Entonces tiene 4 sustituyentes distintos. Ahí hay un centro quiral. Entonces aquí del lado izquierdo tenemos una de las talidomidas y del lado derecho vamos a tener la imagen especular que va a carecer de un plano de simetría porque tiene sus 4 sustituyentes distintos. Resulta que una sí va a ser sedante y va a ayudar para todo lo que nos prometieron, pero su imagen especular es teratogénica. ¿Qué significa teratogénica? Que va a tener efectos cancerígenos, ¿sí? Entonces, por eso es importante la estereoquímica. Otro ejemplo de los efectos diferentes de un fármaco según la quiralidad presente en una molécula es el dextrometorfano. Se utiliza como un antitusivo, ¿sí? Entonces aquí tenemos del lado izquierdo la estructura del dextrometorfano. Ese sirve para la tos, ¿sí? ¿Tiene centros quirales? Ufa, sí, miren. A ver, traten de identificar cuántos centros quirales tiene esa molécula. No sé quién me dice, mientras están ahí tratando de visualizar cuántos centros quirales, vean que del lado derecho tiene su imagen especular que se llama levometorfano. Y ese no va a servir para la tos, ese al parecer tiene un efecto narcótico muy potente, ¿sí? ¿Y qué es lo que cambia? Es que son imágenes especulares, ¿sí? Entonces nuestras proteínas, nuestras enzimas, los sitios activos de nuestras enzimas, los van a reconocer de manera diferente porque es como las moléculas son la llave y nuestras enzimas son la cerradura. Hay llaves que se parecen, ustedes se han dado cuenta que se parecen y entran en la cerradura, pero no abren. Tiene que ser exactamente para abrir. Entonces, igual es con las moléculas, y es como nuestras llaves. ¿Ya encontraron cuántos centros quirales tiene esta molécula? ¿No? Dos centros quirales, dice Daniela. Lo que tienen que observar es, uno, dice Ana Lucrecia, lo que tienen que observar es qué carbonos hay sp3 ahí y cuáles de esos carbonos sp3 tienen 4 sustituyentes distintos. ¿Sí? Solo por decirles acá donde está el nitrógeno, está unido a un carbono, ¿verdad? Ese carbono tiene del lado izquierdo otro carbono, pero es otro carbono que después tiene un grupo aromático, ¿sí? Del lado izquierdo. Ahora regreso al carbono del nitrógeno. Del lado derecho tengo otro carbono, pero que tiene un como ciclohexano. Y aquí no se dibujan, acuérdense que en las estructuras de líneas a veces se omiten hidrógenos, también está unido a un hidrógeno. Entonces ahí tenemos 4 sustituyentes distintos. Entonces en esa posición tenemos un centro quiral. Ahí va uno. Vamos al siguiente, donde está el hidrógeno que está marcado hacia arriba. Del lado izquierdo no es lo mismo que del lado derecho. Van a haber dos distintos y abajo también. Y el hidrógeno va a ser otro distinto. Aquí hay otro centro quiral. Vean el que está abajo del hidrógeno. Generalmente encuentran centros quirales, generalmente, no siempre, para que no se dejen ir con la finta. Van a encontrarlos donde vean estructuras de cuñas, por ejemplo, estas líneas punteadas. Solo esta estructura tiene 3 centros quirales, ¿sí? Es donde están esos tres enlaces con líneas punteadas. Hay 3 enlaces quirales ahí. Ok, es difícil detectar los enantiómeros porque tienen, a pesar de que no son superponibles, carecen de plano de simetría. Por ejemplo, el dextrometorfano va a tener el mismo punto de fusión, mismo punto de ebullición, mismo índice de refracción que el levometorfano. ¿Sí? Va a tener exactamente el mismo. Y eso es un problema porque entonces no está fácil poder identificar eh, si tenemos una mezcla, ¿verdad? De ambos isómeros.
Entonces, pero se encontró que sí hay una utilidad. Lo vamos a ver más adelante. Sí hay una cierta diferencia que podemos medir para poder diferenciarlos. Vamos a ver, acá la quiralidad en el carbono sp3 resulta de su geometría tetraédrica. O sea, se los mencioné. Ya que en el caso de que un carbono sp3 tenga unidos 4 grupos diferentes, pueden resultar 2 moléculas que no pueden superponerse. Por lo mismo interaccionan de manera diferente sobre los receptores biológicos, lo que les he estado diciendo, ¿verdad? Vean la molécula de la izquierda. Tenemos la molécula que sería nuestra llave y abajo tendríamos nuestra cerradura que sería la enzima. Si se dan cuenta es como jugar trocitos aquí. Tenemos un cuadrado del lado izquierdo, abajo un triángulo y del lado derecho tenemos una esfera. Entonces, si la forma está bien, va a casar la estructura. Pero ¿qué pasa si le dan vueltas a la imagen especular? La esfera no va a casar donde esté el cuadrado, o el cuadrado donde esté el círculo, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos un problema, ¿sí? Por eso no es lo mismo la imagen de la izquierda que la de la derecha, o las imágenes especulares que carecen de plano de simetría. Esto es un recordatorio de lo que vimos inicialmente en el curso, ¿verdad? ¿Qué era isomería? ¿Se acuerdan? La isomería se puede dividir primero en dos tipos, en la isomería estructural o constitucional, es decir, que van a tener la misma conectividad. Si se acuerdan de los isómeros van a tener la misma fórmula molecular, ¿sí? Pero las podemos dividir en que tengan diferente estructura o constitución, es decir, que van a diferir en la conectividad o, o no, ¿verdad? Que van a tener la misma conectividad, pero van a diferir en la orientación espacial. Si es en la orientación espacial, estamos hablando de estereoisomería. Dentro de la constitucional, ¿se acuerdan? Teníamos isómeros de función, de posición, de cadena, etc. Pero en la orientación espacial, cuando es estereoisomería, lo que vamos a tener es isomería configuracional e isomería conformacional, ¿sí? La conformacional ustedes ya la vieron, que eran las conformaciones, esas de Gauche, Anti, ¿sí? De esas que veíamos en el ciclohexano, en las cadenas alifáticas. Podemos tener diferentes confórmeros, ¿verdad? Pero en la configuracional no podemos interconvertirlo mediante un giro. Esa es la que vamos a ver ahorita, es la que les he estado mencionando, es la configuracional. Y esta se puede dividir en geométrica u óptica. La geométrica, si ya la vieron, la geométrica es los alquenos, que pueden ser cis o trans. Esa es la isomería geométrica. Y la óptica es, es esta. Es esta que empecé mencionando, ¿sí? Que la mano izquierda no es igual a la mano derecha. Ese es el isómero óptico. Y dentro de ellos vamos a tener dos tipos de isómeros, que son los que vamos a ver principalmente en esta unidad, que van a ser los enantiómeros, que van a ser las imágenes especulares, no superponibles. Ejemplo de esos son las manos. Son imágenes especulares, pero no superponibles, porque cuando ponen una tras de otra, pues no son la misma. Y vamos a tener los diastereoisómeros, ¿sí? Y esos van a cumplir con los primeros requisitos, ¿verdad? Que es un isómero óptico, pero no van a guardar una relación de imagen especular. Vamos a ver ejemplos más adelante de eso. Aquí tienen un diagrama de flujo. Si quieren, dejémoslo acá. Tengo 12 y 5. Nos miramos a las 12 y 20. Les voy a dejar aquí puesto esto para que vayan visualizando un poco esto de la clasificación de estos isómeros. Entonces nos vemos a las y 20. Pero si tienen la misma fórmula molecular, quiere decir que sí, son isómeros. Ok, una vez que pasan ese punto, ¿tienen los compuestos la misma conectividad? Si no la tienen, es porque son constitucionales o de esos otros tipos, ¿verdad? Entonces no, nos quedamos ahí. Pero si tienen la misma conectividad, estamos hablando de que son estereoisómeros. Estéreo es como de 3 dimensiones, ¿sí?
Ok, ya tienen su estereoisómero. ¿Por qué? Porque tienen la misma conectividad. La siguiente pregunta es, ¿son interconvertibles por rotación en torno al enlace simple carbono-carbono? Si tiene rotación en torno a enlaces simples, como lo que está acá en este cuadro amarillo, estamos hablando de conformeros, lo que hablábamos de Gauche, Anti, todo ese tipo de conformaciones. Entonces estamos hablando de isómeros conformacionales, pero si no son interconvertibles, estamos hablando de isómeros configuracionales. Ok, entonces ya tenemos nuestro isómero configuracional. Ahora la siguiente pregunta ¿es producida por un doble enlace? Si hay un doble enlace de por medio, estamos hablando de isomería geométrica, cis, trans, z, ok. Pero si no estamos hablando de que es producida la isomería por un doble enlace, estamos hablando de un isómero óptico. La siguiente pregunta ¿son los compuestos imágenes especulares no superponibles? Entonces, si ponen el compuesto, por ejemplo, aquí en la derecha hasta abajo, ponen compuestos con dos centros quirales, generalmente son así de dos centros quirales, y los ponen en el espejo y resulta que no tienen nada que ver, ¿verdad? Uno y el otro no son imágenes especulares. Entonces, si no lo son, se les va a llamar aquí dice diasterómeros, está correcto. También le pueden llamar diastereoisómeros, ¿sí? Y ahora, si tenemos un isómero y es la imagen especular y no es superponible, estamos hablando de enantiómeros. ¿Ok? Estereoisómeros que no son convertibles entre sí a temperatura ambiente. Entonces tenemos isómeros geométricos que ustedes ya saben, los que conocemos más comúnmente son lo de los alquenos, ¿verdad? Cis, trans, vean por ejemplo a la izquierda tenemos el trans, a la derecha tenemos el cis, ¿verdad? Pero en el caso de isómeros ópticos, estos generalmente van a existir por la presencia de un centro quiral, ¿sí? Ese carbono sp3 que va a tener 4 sustituyentes distintos, esa es la regla, ¿sí? Los isómeros ópticos se pueden dividir en dos grupos principales, en los enantiómeros y los diasterómeros. Okay, y los enantiómeros, para que no se les olvide, son isómeros que son imágenes en el espejo, ¿sí? Y no son superponibles. Eso faltó ahí, y no son superponibles. Y los diasterómeros son isómeros que no son imágenes en el espejo, simplemente no son imágenes en el espejo. Vamos a ver ejemplos. Centros quirales y moléculas quirales. Dice, un centro quiral en una molécula es todo aquel carbono sp3 que tiene enlazados 4 sustituyentes diferentes. Esa es la regla. Una molécula quiral es aquella en la cual existe por lo menos un centro quiral. Eso quiere decir que puede haber más de uno. Y no todas las moléculas que tienen más de un centro quiral resultan ser quirales. Ahí vamos a ver eso. Hay algunos casos excepcionales. Entonces, aquí tenemos este compuesto y si ustedes le pasan un eje a la mitad de la molécula, pueden ver que del lado izquierdo y del lado derecho es lo mismo, ¿verdad? Tiene un plano de simetría. Por ejemplo, vean este ciclo que tiene aquí dos cloros. Si le ponen un eje a la mitad de la molécula, resulta que la parte de la izquierda es la imagen del espejo de la derecha, pero tienen simetría, ¿sí? ¿Por qué saco a colación, por ejemplo, este compuesto? Porque, vean acá, estos carbonos que están acá son sp3. Son carbonos sp3 y que tienen 4 sustituyentes distintos cada uno. Pero si ustedes agregan un eje acá, tiene una imagen en el espejo que sí tiene un plano de simetría. Por lo tanto, este compuesto que está acá, a pesar de que tiene dos centros quirales, es una molécula no quiral.
porque en este caso sí es superponible. Aquí tenemos enantiómeros. Ok, estamos viendo la imagen especular de uno y del otro, el de la izquierda con el de la derecha. Si ustedes ponen ese de la izquierda atrás del de la derecha, va a ser lo mismo. ¿Qué dicen ustedes? Imagínenselo tomando la molécula de la izquierda y la van a poner del lado derecho. No, no va a ser lo mismo. ¿Sí? Porque esta pelotita verde va a quedar del lado donde está la roja y la roja donde está la verde. Entonces nunca va a ser lo mismo. ¿Sí? En ese caso estamos hablando de enantiómeros, porque son imágenes especulares no superponibles. En este caso no es una imagen especular lo que está acá. Si se dan cuenta, no es una imagen especular. Entonces no va a quedar igual. Vean acá un ejemplo de compuesto quiral. Tenemos el 5-bromodecano. ¿Sí? En la posición 5 tenemos una cadena larga de 10 carbonos. ¿Qué pasa en la posición 5? Tenemos un carbono sp3. Acá. Ese carbono sp3 tiene 4 sustituyentes distintos, ¿verdad? De este lado tiene un bromo, de este lado tiene un hidrógeno, del lado derecho tiene 1, 2, 3, 4. Tiene una molécula aquí de 4, un sustituyente de 4 carbonos, y acá 1, 2, 3, 4, 5. Y acá uno de 5. ¿Los 4 son distintos? Sí. Entonces, el 5-bromodecano es quiral, tiene un centro quiral, ¿sí? Porque tiene 4 sustituyentes distintos alrededor de ese carbono. Es el único centro quiral que tiene ahí, porque los demás carbonos no pueden ser quirales. Ahorita les voy a decir por qué. Lo voy a borrar acá. Porque, por ejemplo, vean porque tienen repetidos 2 hidrógenos, 3 hidrógenos, entonces no son los 4 sustituyentes distintos, por esa razón, ¿sí? Abajo dice, en el caso de moléculas cíclicas se busca la ausencia de un plano de simetría. Por ejemplo, veamos la molécula que está acá, que sería el metilciclohexano. Ese que está acá, ¿qué dicen ustedes? ¿Es quiral o no es quiral? El metilciclohexano que está aquí abajo. Tiene los 4 sustituyentes distintos. Analicémoslo. Tenemos un hidrógeno sobre el carbono 1, un metilo, y luego aquí para la posición 6 tenemos, aquí hay un plano de simetría, miren, la mitad. Tenemos esta parte y del otro lado tenemos esta parte. Esas partes son iguales. Ajá, entonces este sería una molécula aquiral. ¿Cómo puede dejar de ser quiral? Por ejemplo, si yo aquí en la posición 3 le agrego un metilo, ya se fregó todo. Ya estamos hablando de una molécula quiral, solo por agregar un metilo por ahí, porque entonces ya el lado derecho va a ser diferente del izquierdo, ¿sí? Pero en este caso, como no tiene los sustituyentes, es aquiral, ¿ok? Veamos la molécula de la derecha. El carbono que está en posición 2 tiene un hidrógeno, un metilo, vamos a pasar acá, un eje acá, y del lado izquierdo no va a ser igual al lado derecho, porque tenemos acá un carbonilo. Entonces, en ese caso estamos hablando de una molécula quiral, ¿sí? Es así como lo identifican en ciclos. Ok, les había platicado que es muy difícil diferenciarlos porque generalmente tienen las mismas propiedades físicas, casi todas. Ahorita les voy a decir cuál no. Pero lo que es punto de fusión, punto de ebullición, índice de refracción, densidad, es lo mismo. Entonces diferenciarlos es difícil. Pero resulta que sí hay una propiedad que sí los hace diferente. Y es que ellos pueden, cuando se les incide luz polarizada, resulta que la pueden mover hacia una dirección, por ejemplo, pueden moverla hacia la izquierda o hacia la derecha, y se puede cuantificar el ángulo de cuánto la está modificando. Entonces,
Resulta que, por ejemplo, un isómero, si uno de los isómeros, uno de los enantiómeros me da, pues, por darles un dato, menos 15 grados, su imagen especular me va a dar más 15 grados. Lo mismo, pero con el plano, perdón, con el signo cambiado. Entonces, ahorita vamos a ver eso, dice. La luz ordinaria está formada por ondas, eso sí ustedes lo saben de sus físicas, ¿verdad? Ondas electromagnéticas que oscilan en una cantidad infinita de planos. Estos planos de oscilación forman un ángulo recto con la dirección de propagación de la luz. Al atravesar un polarizador, el haz de luz que emerge oscila en un solo plano y se conoce como luz polarizada. ¿Sí? Tratan de dejar solo la luz para que incida en un solo plano. Entonces, Jean-Baptiste Biot observó que cuando un haz de luz polarizada atraviesa una solución de ciertas moléculas, el plano de esa luz polarizada va a girar, ¿sí? Y las sustancias que son capaces de modificar ese plano de luz o girarlo, se les va a denominar sustancias que tienen actividad óptica o que son ópticamente activas. Por eso se les llama isómeros ópticos, ¿sí? Porque tienen actividad óptica. ¿Por qué? Porque mueven el plano de la luz en ciertas direcciones. ¿Cómo se mide eso? Utilizando un polarímetro. ¿Sí? Es un instrumento que permite determinar la actividad óptica de las moléculas. Entonces ahí tienen la luz, una luz que está tirando en todos los planos, ¿verdad? Pero si utilizan un polarizador, van a obtener luz polarizada. Y aquí lo hacen incidir sobre acá donde va la muestra, lo hacen incidir con una solución de moléculas. Y si la molécula cambia el plano, modifica en un cierto ángulo el plano. Aquí está alfa, el ángulo. Quiere decir que tiene actividad óptica. ¿Sí? Entonces, ¿cómo determinamos esa rotación óptica? Cuando la luz polarizada atraviesa una solución con una sustancia con actividad óptica, puede girar hacia la derecha la luz o lo puede girar hacia la izquierda. Si la va a girar hacia la derecha, estamos hablando que el compuesto va a ser dextrogiro o lo van a denotar entre paréntesis con una letra D. Y si gira la luz hacia la izquierda, el compuesto será levogiro y lo van a denotar con una, entre paréntesis, con una letra L. Esas letras entre paréntesis son letras minúsculas, eso es importante, ¿sí? Entonces, dextrogiro es que gira la luz hacia la derecha y levogiro es que gira la luz hacia la izquierda, ¿ok? Entre más moléculas hay en el camino de la luz, más desviación habrá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la rotación va a depender de la concentración. Entonces se determinaron ecuaciones para poder cuantificar eso. Dice, se necesita una metodología para establecer una base comparativa, por lo que se define la rotación específica. Y lo ponen ahí entre corchetes con una alfa y un subíndice D mayúscula. Eso es importante. Entonces lo ponen acá. Y ponen que la concentración de este símbolo, ¿verdad? Que es significa rotación específica. Va a ser igual a la rotación óptica que ustedes vayan a observar en los grados del ángulo, dividido la longitud de la celda, ¿sí? La longitud de la celda y la concentración del compuesto. Aquí lo que falta es por la concentración, ¿sí? Del compuesto. Eh, digamos, por unificar criterios, lo dejaron, la longitud de la celda la miden en decímetros y la concentración del compuesto lo miden en gramos por mililitro. Entonces dice, al ser dependiente de la concentración, la rotación específica también puede usarse como una técnica cuantitativa. Por ejemplo, aquí hay una tabla con datos de rotación específica de algunas sustancias. Solo por darles un ejemplo, la penicilina B, que está acá. Cuando la ponen, generalmente estamos hablando creo que los equipos traen por default
un portamuestras de un decímetro. Entonces aquí solo habría que multiplicar por 1. Y la concentración pues iba a variar, ¿verdad? Es lo que ustedes pesen y habría que ver la celda de qué volumen es. Entonces se observa que la rotación específica para la penicilina B gira el plano de la luz en más 233 grados. La sucrosa, que es el azúcar, lo gira en más 66.47. El alcanfor en más 44.26. Ah, miren, el cloroformo 0. ¿Qué significa eso? Que el cloroformo le da 0. ¿Qué significa? Vimos esa nomenclatura. El compuesto es este, CHCl3, del aloformo, cloroformo. ¿Qué significa que el cloroformo me dé una rotación óptica de 0? Ok, que no es ópticamente activo, ¿verdad? Y no es ópticamente activo, ¿por qué? Porque no tiene un centro quiral, ¿sí? Se repite 3 veces el cloro. Ahí no hay es decir, sí hay un plano de simetría, ¿sí? No hay centro quiral, por eso es que no es ópticamente activo. El colesterol gira el plano en menos 31.5 grados. La morfina en menos 132. La cocaína, menos 16. El ácido acético me da 0. ¿Cuál es la estructura del ácido acético? Obviamente no tiene ningún centro quiral. Entonces no puede moverlo. Aquí se ha puesto que el cloroformo y el ácido acético no son quirales, no presentan actividad óptica. Entonces, los enantiómeros, al ser imágenes en el espejo, tendrán una rotación específica de la misma magnitud, pero de signo opuesto. ¿Qué quiere decir esto? El compuesto del ácido láctico, el enantiómero más, cuando es positivo, están hablando de que es, solo para recordárselos, dextrogiro. Sí, esto es por cuestiones históricas, ¿verdad? Que a la derecha todo es bueno y a la izquierda todo es malo. Entonces, cuando es positivo, está girando la luz hacia la derecha. En este caso, el ácido láctico sería 3.82 grados de extrógiro. Y entonces, su imagen en el espejo del ácido láctico, que sería el otro enantiómero, me tendría que dar la misma magnitud, pero con el signo cambiado, ¿sí? Entonces lo va a girar a la izquierda, entonces va a ser negativo, y ese va a ser levógiro, ¿sí? El gliceraldehído, la misma situación, si se dan cuenta, dependiendo del compuesto, la magnitud es diferente. Bueno, acuérdense que también depende de la concentración. Pero si un compuesto me da más 8.7, su imagen en el espejo me tiene que dar menos 8.7. ¿Sí? El alfa-pineno también tiene actividad óptica. Uno me podría dar más 51.14. Su imagen en el espejo me da menos 51.2. ¿Sí? Una mezcla 50-50, es decir, esto. Si tenemos la mitad de concentración de uno del dextrogiro y la otra mitad es del levogiro, ahí vamos a tener un problema. Porque, ¿qué pasa si ustedes tienen más 3.82 y lo suman a menos 3.82? Les va a dar 0. Entonces, una mezcla 50-50 de los dos enantiómeros no presentará actividad óptica. Les va a dar 0. ¿Sí? Hay que tener cuidado con eso porque no pueden pensar que no tiene actividad óptica. Sí tienen, lo que pasa es que tienen la mitad de la derecha y la mitad de la izquierda, y si están en la misma concentración se van a cancelar. Cuando tengan 50-50, a esa mezcla le van a llamar mezcla racémica, ¿sí? Ok, determinación de la configuración. Para identificar de manera inequívoca la forma en la cual se encuentran unidos los sustituyentes con un carbono quiral, se determina configuración absoluta del centro quiral. Es de hacer notar que la configuración absoluta no va a determinar si el compuesto es levogiro o dextrogiro. Esto es importante porque muchas veces
se confunden con esto. Aquí estoy entrando a un nuevo término, que es el de configuración absoluta. Lo que me están diciendo acá, creo que lo vieron en el laboratorio, ¿verdad? Que con sus modelos tienen las configuraciones que son R y las configuraciones que son S, ¿sí? ¿De qué va a depender eso? Si de acuerdo a los sustituyentes y las reglas, ¿verdad? De importancia que tengan, van a girar hacia la izquierda o hacia la derecha. Pero ahí solo estamos viendo que giren los sustituyentes de acuerdo a su importancia. No estamos midiendo nada de luz. Entonces aquí no es nada de actividad óptica. Por eso la configuración absoluta no tiene nada que ver o no va a determinar si el compuesto es levogiro o dextrogiro, ¿sí? Es totalmente aparte, porque puede hacer que tengamos un compuesto R que sea levogiro o que sea dextrogiro. Cualquiera de las dos posibilidades existe. Entonces, ¿cómo determinamos la importancia en los sustituyentes? Utilizamos las reglas de Kahn, Ingold y Prelog. Las mismas reglas que empleamos para asignar isomería geométrica E y Z, ¿se acuerdan? Se aplican para determinar configuración absoluta de un centro quiral que puede ser R o S. Entonces aquí vamos a determinar las prioridades de cada grupo y las posiciones relativas entre el mismo. Entonces tenemos configuración del estereocentro RS. Kahn, Ingold y Prelog establecieron este sistema de nomenclatura de configuración absoluta. ¿Ok? Entonces, si tenemos un carbono sp3 con 4 sustituyentes distintos, A, B, C y D, asumiendo que D es el de menor prioridad, ¿sí? Entonces el de menor prioridad lo van a dejar hacia atrás. Y se observa el sentido de giro para ir desde el grupo de más prioridad hacia el de menor, que sería el C, de los tres que quedan. Entonces aquí la prioridad sería primero A, segundo B, así en ese orden, tercero C y el de menor prioridad es el D. Entonces dejan atrás el D y se ponen de frente donde está A, B y C, que sería este que está acá. ¿Ok? Entonces, ¿en qué sentido están girando? ¿En sentido de las agujas del reloj o en contra de las agujas del reloj? Está a favor está en sentido de las agujas del reloj. Cuando está en sentido de las agujas del reloj, estamos hablando de que es R, ¿sí? Por el contrario, si les diera en contra de las agujas del reloj, estamos hablando de S, ¿sí? ¿De dónde vienen estas palabras? R de rectus y S de sinister. Por eso los zurdos son siniestros, pero es una cuestión histórica, ¿verdad? ¿Qué más? Con esto, ¿qué más les iba a decir? Que es importante. No sé si tienen alguna duda con eso. Ah, sí. Una cosa que a mí me sirvió bastante en algún tiempo es imaginar como que estoy detrás del volante de un carro. Entonces, si estoy girando hacia la derecha, es R y me imagino como que el S, A, B y C es el timón del carro. Entonces, si estoy girando hacia la derecha es R y si estoy girando hacia la izquierda es S, ¿sí? Algo que es importante acá es la relación espacial, ¿verdad? Dejar al grupo de menor importancia hacia atrás. Aquí, para verlo en el papel en 2 dimensiones hay que tener bastante imaginación. Entonces, yo lo que les recomiendo a la hora del examen es que tengan modelos. Tengan modelos de plasticina. Si no tienen de plástico, de plasticina sirven muy bien. Hacer sus modelos para determinarlo, ¿sí? Ok, aquí está el volante, el famoso volante. Entonces, esto es lo mismo que la diapositiva anterior. Aquí tienen la importancia 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Entonces, la 4 es la de menor importancia. Lo dejan hacia atrás y se enfocan. Se enfocan en las primeras 3. Entonces, vamos a ver. Hay que imaginarnos cómo es que están pasando de este a este que está aquí abajo, ¿sí?
dejar atrás el número 4, ¿sí? Es de estarlo moviendo en su imaginación, ¿sí? Por eso les digo, si les es problema eso, pueden utilizar modelos. Entonces, cuando ustedes mueven esto, esto puede quedar como esto que está aquí abajo. Y si les queda como ese que está aquí abajo, ¿cómo va la distribución? Primero va acá 1, luego aquí viene 2 y luego 3. ¿Hacia dónde estoy girando? Con el volante. Estoy yendo hacia la derecha, entonces este es un R. Por el contrario, acá, si dejo el 4 hacia atrás, que es el de menor importancia, tenemos que imaginarnos cómo pasar de esto a esto. ¿Sí? Traten de visualizar. Y entonces nos queda de esta forma. ¿Hacia dónde va? Primero 1, luego aquí está el 2, entonces va en esta dirección, 2 y 3. ¿Hacia dónde estoy girando el volante? Hacia la izquierda, y hacia la izquierda es un siniestro, un S, ¿sí? Y es así como determinan la configuración absoluta de ese centro quiral, ¿ok? No sé si alguien tiene dudas hasta acá, ¿no? Ok, perfecto. Aquí tenemos ejemplos. Tenemos al ácido láctico. Ese ácido láctico muchas veces es su producto de metabolismo. Cuando nosotros hacemos mucho ejercicio y estamos empezando a consumir más energía que del oxígeno disponible en los músculos, se empieza a generar ácido láctico en nuestro tejido muscular, ¿verdad? Es ese que está acá. Entonces, este ácido láctico tiene un carbono sp3 que va a tener 4 sustituyentes distintos. Vean, tiene un metilo, un OH, un ácido carboxílico y un hidrógeno, ¿sí? Entonces tiene los 4 sustituyentes distintos. Entonces tiene un centro quiral, ¿verdad? Entonces va a tener actividad óptica. ¿Cómo podemos determinar si el que estamos viendo es R o es S? Pues hay que dejar atrás el menos importante, y entre estos tres, ¿cuál es el menos importante? El hidrógeno. Entonces lo dejamos atrás y nos quedan estos tres adelante. ¿Cuál sería el que tiene la prioridad número 1? Sería el OH. ¿Por qué el OH y no el ácido? ¿Quién me podría responder eso? ¿Por qué el OH tiene la prioridad número 1 y no el ácido carboxílico? ¿Quién me puede responder eso? Por el oxígeno, ¿verdad? Porque el primer criterio de las reglas de Canfield y Prelog era el número atómico. Entonces, ¿quién está unido directamente al carbono que estamos analizando? Es un oxígeno, y el otro es un carbono de primero, ¿verdad? Entonces, 1 va al oxígeno, después el ácido carboxílico y 3 el metilo. ¿Hacia dónde estoy girando el volante? Ajá, muy bien. Hacia la derecha, ¿verdad? Entonces va a ser R. R va a ser su configuración absoluta. Pero ojo, miren cómo gira la luz en sentido negativo. ¿Qué quiere decir? Que es levogiro. Es decir, que está moviendo la luz polarizada hacia la izquierda. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, la configuración absoluta de RS no tiene nada que ver con dextrogiro y levogiro, ¿sí? Para determinar si es levogiro o dextrogiro solo se puede de manera experimental, es decir, metiéndolo en el polarímetro. Y aquí está el otro, su compañero, que sería la imagen especular, que sería la configuración S. Y S es dextrogiro. ¿Sí? Porque mueve la luz, el plano polarizado en el sentido en el sentido positivo de la derecha. Ok, aquí tenemos otro ejemplo de compuesto quiral. Analizamos que este es nuestro sp3, 4 sustituyentes distintos.
Dejan hacia atrás el menos importante, que sería el hidrógeno, y analizamos solo estos. ¿Cuál tendría la posición número uno? Ah, miren, los que están enlazados directamente todos son carbonos. ¿Qué hacemos entonces? Pasamos al siguiente, al que están unidos. En este caso solo es metilo, ¿verdad? Entonces no. En este caso el siguiente sería bromo. Y en este caso sería otro carbono. El bromo tiene supremacía, ¿verdad? Entonces el uno sería este, el 2 sería este y el 3 sería este. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? ¿Hacia dónde está girando el volante? Estoy girando en mi carro hacia la derecha. Entonces este es un R, ¿ok? De igual forma, veamos este que está aquí. Dejan hacia atrás el hidrógeno, que es el de menor importancia entre los cuatro que hay ahí. Aquí me la ponen un poco más complicada. ¿Cuál sería la prioridad número uno? Primero todos están enlazados a carbono, pero este que está acá está como carbono, CH3, CH3 y CH3, ¿verdad? Porque aquí dice tres carbonos, tres metilos. Y este que está acá está como CH3 y CH3, es decir, solo tiene dos metilos. Entonces la prioridad la va a tener el que tiene 3. Entonces este va a ser 1, este va a ser 2 y este va a ser 3. ¿Hacia dónde está girando? Mi volante, estoy cruzando hacia la derecha. Entonces este que está aquí también va a ser R. Ahora les hago una pregunta. Eh, ¿Estos que están acá son dextrogiros o levogiros? ¿Qué me responderían? ¿Qué responden? Esos que están ahí, cualquiera, el que ustedes quieran. El de arriba o el de abajo, ¿es dextrogiro o es levogiro? Perfecto, Toniel. No podemos saberlo, porque no tienen relación, ¿verdad? No tienen relación si es R o S, no importa. La única forma de determinarlo es o me lo dicen o lo tengo que determinar experimentalmente con el polarímetro, ¿sí? Perfecto. Ok, hay formas de visualizar de una manera, entre comillas, más fácil, ¿verdad? Estos centros quirales. Y eso es por medio de proyecciones que se inventó este señor que se llama Fisher, entonces quedó con su nombre, proyecciones de Fisher. En estas proyecciones cada carbono tetraédrico lo vamos a representar como una crucecita, ¿sí? Las líneas horizontales se dirigen hacia afuera del papel y las verticales hacia adentro. Ahorita les voy a explicar qué es esto. El carbono más oxidado se escribe en la parte superior, que va a ser el C1 en la numeración de la cadena. Ok, habíamos visto nada más los compuestos así, que tengo carbono, tengo hidrógeno de manera tetraédrica. Aquí tengo otro grupo, vamos a poner R1, R2 y aquí R3. Pero si ustedes voltean la molécula para verla como por abajo, estas líneas punteadas, estas dos líneas punteadas que están acá, significa que esos dos sustituyentes están hacia atrás de su pantalla, ¿sí? En tres dimensiones, hay que imaginarlo. Esos dos sustituyentes que están en la vertical están hacia atrás de su pantalla. Y estos enlaces que están en negrita están viendo hacia ustedes. Esas son estructuras de cuña. Están viendo hacia ustedes, están saliendo hacia en su dirección de la pantalla, ¿sí? En tres dimensiones. Entonces esto, en lugar de dibujarlo en cuñas, lo que hizo Fisher es dibujarlo como una cruz nada más, solo dibujar una cruz así. Y entonces ustedes ya tienen que darse por enterados de que lo que significa esa cruz es esto. Este tipo de estructura, ¿sí? Donde los de la horizontal están viendo hacia ustedes y los de la vertical están hacia atrás. Eso es lo que significa. Entonces ya dibujan los sustituyentes que tiene. Y entonces
Se le ocurrió a este señor que podía determinar la configuración absoluta un poco de manera más visual, ¿verdad? Determinarla, sin estar moviendo en tres dimensiones a los compuestos. Entonces, por ejemplo, vean acá el de hasta arriba. El de hasta arriba que está acá tiene un OH, un metilo, un hidrógeno y un etilo, ¿verdad? Los cuatro son distintos. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Lo están poniendo desde abajo, pero están haciendo que el hidrógeno quede hacia arriba. Ahí vamos a ver después cómo es eso, ¿verdad? Entonces me queda el etilo en la horizontal y el OH. Es como que si tomaran esta molécula y la estuvieran girando hacia la derecha, ¿sí? Para poder verla de esta forma. Entonces les queda un etilo, les queda, sí, traten de darle vuelta y les puede quedar hacia atrás el metilo y el hidrógeno y hacia adelante el etilo y el OH, ¿sí? Entonces ahí lo que hacen, ya que lo tienen en cuñas, esto es en cuñas, ya lo pasan a la correspondiente estructura de Fisher, que no es más que dibujar la crucecita y poner ya los sustituyentes como estaban en la de cuñas, ¿sí? Y ahora lo que es lo siguiente, asignar una prioridad. ¿Cuál es la prioridad número uno? El del oxígeno. Aquí está. La siguiente es la que tiene dos carbonos, luego la que tiene un carbono y de último la del hidrógeno, ¿sí? Entonces ustedes, como aquí ya quedó el hidrógeno hacia atrás, entonces ¿cómo está la prioridad? Uno, luego la 2 y luego la 3. ¿Hacia dónde estoy girando el volante? Hacia la izquierda. Entonces estamos hablando de un compuesto con configuración absoluta S, ¿sí? Esto solo es válido si el hidrógeno queda aquí arriba. Puede quedar aquí arriba o aquí o abajo. Ahorita vamos a ver más ejemplos. ¿Por qué? Porque el de menor importancia está quedando hacia atrás. Sí, eso es lo importante. ¿Ok? Si el último grupo en prioridad está en la horizontal, a esto ya es diferente, porque en la anterior habíamos visto que estaba en la vertical, ¿sí? El último, ¿eh? Pero ¿qué pasa si lo dejamos en la horizontal? Si está en la horizontal, quiere decir que estamos viendo el hidrógeno hacia adelante, porque acuérdense de la estructura de cuñas, ¿sí? En la horizontal estamos viendo, sería esto, ¿no? CH2, CH3, y hacia atrás tendríamos este CH3. Entonces está al revés de como lo queremos, porque para poder determinar en qué sentido va, el de menor prioridad nos debe quedar hacia atrás. Entonces, si está en la horizontal, va a ser lo opuesto a lo que ustedes observen. Por ejemplo, si está en la horizontal, como está acá el hidrógeno, ¿quién tiene el 1? Ah, el OH, el 2, el etilo y el 3. Entonces va en esta dirección. Ah, miren, va en sentido de las agujas del reloj. Entonces uno pensaría que es R, pero no es R. Porque hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo el hidrógeno hacia atrás, sino está hacia adelante, al estar en la horizontal. Entonces, ¿cuál va a ser? El opuesto. Ah, no, entonces no es R, es S, ¿sí? Entonces, si en el examen se las ponen en la vertical, acuérdense que es el que ustedes están viendo. Pero si se las ponen en la horizontal, es el opuesto. Es una forma como técnica de poder determinar si es R o S. Ahora, si tienen dudas y dicen no me convencen ni una ni otra, entonces por eso es bueno que tengan su modelo a la mano y, pues, qué sé yo, le ponen 4 colores a su modelo y dicen, ay, sí, mi color uno va a ser el OH, el otro color va a ser el etilo, el otro color va a ser el metilo y el otro color va a ser el hidrógeno. Entonces ya una vez que asignaron en su modelo cada sustituyente, ustedes ahí van determinando qué tipo de configuración queda. Es otra manera de poder verlo. Dice, si el último grupo en prioridad está en la horizontal y la secuencia es 1, 2, 3, van en sentido S, es lo mismo, ¿verdad? Seguimos teniendo el hidrógeno en la horizontal, es decir, viendo hacia adelante, no hacia atrás.
¿Cómo quedaría la prioridad? Igual, 1 acá, 2 acá. Entonces va en sentido en contra de las agujas del reloj o estoy cruzando hacia la izquierda. Entonces lo usual era que pensáramos que es ese. Pero como no está para atrás, sino está viendo para adelante, este no es ese, es R. ¿Sí? Pero eso es cuando tengan el sustituyente de menor prioridad en la horizontal de la proyección de Fisher. Si lo tienen en la vertical, no apliquen esto. Y sí es muy probable que en el examen vayan a venir proyecciones de Fisher. Es muy probable. Dice, el giro de 90 grados invierte la configuración. Un giro de 90 grados equivale a un número impar de intercambios, un total de 3 interconversiones. Aquí lo que están haciendo nada más es girando la proyección de Fisher 90 grados, es decir, si tengo aquí mis sustituyentes, lo muevo 90 grados, 90 grados es nada más una posición, entonces el bromo queda arriba, en este caso lo están moviendo 90 grados en dirección de las agujas del reloj, entonces el bromo me queda hacia arriba, el hidrógeno pasa hacia la derecha, el etilo pasa hacia abajo y el metilo pasa hacia la izquierda, eso es lo que me están diciendo. ¿Ok? Tratemos de analizar si es R o S. Bueno, abajo nos ponen las proyecciones de cuñas de esos mismos. ¿Sí? Entonces, en este caso, vamos a ver las proyecciones de cuñas. Veamos. En este caso lo tenemos en la vertical. Debería de quedarme acá y luego acá. Debería de ser este que está acá, R. Ahora, ¿qué pasa si nos queda el hidrógeno en la horizontal? Tenemos 1. Miren, pareciera que es R, pero no. Porque tenemos el hidrógeno en la horizontal, entonces es el opuesto, este que está acá es el S. Entonces un giro de 90 grados equivale a un número impar de intercambios, ¿sí? ¿Por qué razón no es lo mismo? ¿Por qué no es lo mismo esto que esto si solo lo moví 90 grados? ¿Por qué razón no es lo mismo? Es lo que estoy viendo, no es lo mismo, porque uno es R y el otro es S. Si solo lo moví 90 grados, ¿qué me podrían responder? ¿Por qué no es lo mismo si solo lo moví 90 grados? Pasé el bromo para arriba y todo lo corrí. ¿Por qué razón no puede ser? Ok, no son lo mismo porque no pueden intercambiar esto que está viendo hacia nosotros, el bromo, por ejemplo, a algo que está viendo hacia atrás, ¿sí? Porque esto no es plano en 2 dimensiones. ¿Cómo pueden visualizarlo ustedes con los modelos moleculares? Voy a borrar otra vez. Vamos a verlo de nuevo. Ok. Tenemos nuestro compuesto aquí, ¿sí? Tenemos el hidrógeno en la vertical. Si el hidrógeno está en la vertical, dijimos que tal cual como lo vemos, ¿verdad? Entonces vemos que 1, 2 y 3. Entonces este es R. Como el hidrógeno está en la vertical, está viendo hacia atrás, no hay problema, se queda como R, ¿sí? ¿Qué pasa si lo tienen de esta manera? De la manera de la izquierda. Es decir, giramos la proyección de Fisher 90 grados. Ustedes pueden girar la proyección 90 grados, no hay problema. Pero el bromo entonces va a quedar hacia atrás y el hidrógeno hacia adelante. Entonces quiere decir que el hidrógeno va a quedar en la horizontal. ¿Qué quiere decir eso? Que este es mi grupo prioridad. 1, 2 y 3. ¿Hacia dónde está girando? Hacia la derecha. Entonces debería de ser R.
Pero ¿por qué no es R? ¿Por qué? Porque el grupo de menor importancia está hacia adelante, no está hacia atrás, ¿sí? Entonces no es R, es S, ¿sí? Estos compuestos no son iguales, no son el mismo. No pueden ser iguales. Traten ustedes de ustedes que tienen la presentación o las diapositivas, agarren su modelo molecular, háganlo con plasticina, háganlo con 4 diferentes colores y pónganle una identidad a cada color, a uno que sea bromo, otro que sea etilo, otro que sea metilo y otro que sea hidrógeno, ¿sí? Y hagan esas dos proyecciones y vean por qué no puede ser R, por qué no puede ser el mismo R los dos compuestos, ¿sí? Porque al girarlo 90 grados no les puede quedar de esa manera, ¿sí? Es un compuesto totalmente distinto. Abajo, por el contrario, si el giro es de 180, sí va a conservar la configuración. A ver, aquí me preguntan, entonces cuando va cambiando 90 grados, también cambiará de conformación. No, porque aquí no son isómeros conformacionales. O sea, el girar la proyección de Fisher de 90 grados, el girar la proyección de Fisher de 90 grados no es la verdad un movimiento muy inteligente porque está en dos dimensiones. Si ustedes mueven el de cuñas, ahí lo pueden ver bien. Si ustedes movieran realmente este que está acá, entonces les debería de quedar esto así, porque esto está hacia adelante. Y este que está aquí quedaría hacia atrás, ¿sí? Porque solo lo movieron 90 grados. Si hubiera quedado así, esto no puede ser la proyección de Fisher que está arriba. Porque para que sea proyección de Fisher, el que está en la horizontal tiene que ver hacia ustedes, ¿sí? Por eso es que no es lo mismo estos dos que están acá, ¿sí? Hay que verlo en 3 dimensiones. El de abajo sí casa, ¿por qué? Porque estamos hablando de 180 grados, es decir, de aquí hacia acá. ¿Por qué sí casa? Porque ambos están viendo en la misma dirección, ¿sí? Y los que están en la vertical van a quedar viendo en la misma dirección. Ok, hagamos el ejercicio así rapidito, antes de que se vaya. Tenemos la posición 1, tenemos al hidrógeno en la vertical. Entonces me queda 1, 2 y 3. ¿Hacia dónde estoy girando el volante? Hacia la derecha. Entonces es un R. ¿Qué pasa si muevo 180 grados? El hidrógeno me queda en la vertical también, ¿sí? ¿Cómo iría? 1, 2 y 3. ¿Hacia dónde estoy girando? El volante hacia la derecha, entonces también es R. En ese caso, si ustedes giran así la proyección de Fisher 180 grados, les va a ayudar porque va a seguir siendo el mismo compuesto. ¿Ok? Les aconsejo que si quieren antes de entrar a la siguiente clase, échenle un vistazo a las demás diapositivas para que vayan comprendiendo porque esta parte es un poco abstracta.